La 1, las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE de este martes 18 de agosto, en el que la tierra ha vuelto a temblar en Granada. Estoy un poco nervioso porque vivo en Granada y ha dado ahora mismo un terremoto de 4,6 grados. ¿Acaba de suceder ahora mismo? Sí. Hace 5 minutos, terrible. El del viernes fue de 5 grados y este ha sido de 4,6 y estoy, pues ya ves tú, en Granada capital. Toda la casa ha temblado. Madre mía. Llevamos unas par de semanas que esto es sin vivir, la verdad. Pelos de punta, Alonso lo contaba en directo en Herrera en COPE, en la hora de los fósforos. Vecino de Granada capital, ha entrado todavía con el susto en el cuerpo para contarnos que otro terremoto, esta vez de 4,8 grados, ha sacudido a las 10:37, una provincia que lleva 2 semanas temblando. Esta vez el epicentro ha estado en Gójar, muy cerquita de Alendín, donde se registró el sábado el terremoto de 5 grados que dejó derrumbes, grietas y, la verdad, bastante miedo en el cuerpo, porque desde entonces no ha parado de producirse réplicas con más o menos intensidad, pero de manera constante. Hoy de nuevo se han producido daños en viviendas, en coches, toldos caídos. Mira los toldos, Vito. Han caído hasta aquí los trozos. Aunque por suerte no hay que lamentar víctimas, es lo más importante y esa es la mejor noticia sin duda. Sí hay 3 personas heridas, todas de carácter leve, aunque una de ellas, menor de edad, ha tenido que ser trasladada al hospital. En fin, varios edificios, lugares turísticos, también edificios públicos, en pleno mes de agosto, con las calles llenas, se han desalojado por precaución, entre ellos la Alhambra. Enseguida nos vamos a Granada para contarte la última hora, pero de entrada, y esto es importante, si estás por la zona, que sepas que se prevé que las réplicas continúen. Es algo, podríamos decir, habitual, aunque algunas de ellas están siendo también de bastante intensidad. De hecho, llevamos 8 temblores desde que se ha producido ese terremoto y al menos 4 de ellos han estado por encima de los 4 grados. Hay que mantener la calma y, sobre todo, seguir las indicaciones que da la Agencia de Emergencias de Andalucía. Durante un terremoto hay un consejo que debemos de seguir siempre, que es quedarnos donde estemos. Es decir, si estamos en un edificio, nos quedaremos dentro, y si estamos fuera, nos quedaremos fuera. Si estamos en un inmueble, buscaremos una estructura que sea sólida, debajo de la cual podamos protegernos. Nos agacharemos y nos agarraremos. Si el terremoto nos coge en el coche, lo que tenemos que hacer es parar el vehículo en un lugar seguro y quedarnos dentro. Lo dicho, tranquilidad y a seguir las indicaciones, aunque es cierto que no es fácil. Los granadinos están pasando unos días, semanas ya complicados y de bastante angustia, a pesar de que los expertos insisten en que esto entra dentro de lo habitual, teniendo en cuenta que hablamos de una zona que registra muchos movimientos de tierra. Y así empieza este mediodía, ¿no? Con un ojo puesto en Granada y otro, como no, también en Ceuta. Novedades allí, pues mira, lo último es que el Gobierno se plantea ampliar a 4.000 las 1.500 plazas anunciadas para acoger a los migrantes que siguen en la ciudad, mientras continúan los militares instalando las carpas donde se van a instalar a esas personas. Unas 10.000, según el último balance que dio Ceuta, 5.000 el Gobierno. En fin, mucha gente, muchos de ellos siguen en la playa del Trampolín, con asentamientos improvisados. Esas carpas que instala Defensa las va a gestionar el Ministerio de Migraciones, y quiero destacar que la ministra El Masaiz sigue ahí. Es la primera que, a pesar de los abucheos, del caos y de la presión, pues se ha quedado, ¿no? Se va a reunir hoy con organizaciones y no ha ido simplemente a hacerse una foto y a volver directamente a Madrid. Dicho esto, Saiz se ha sumado ya a cargar contra el Partido Popular, acusando a la dirección del partido de intoxicar al presidente de Ceutía, Juan Jesús Vivas. Teoría a la que se suma que ha reaparecido hoy María Jesús Montero. Muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias. Por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar. No creo que haya nadie con un perfil propio más marcado que el presidente de Ceuta, que no ha parado de defender los intereses precisamente de los ceutíes y que no necesita a nadie que le intoxique. Lleva viendo lo que pasa en la ciudad desde hace 2 semanas y fíjate, para más señal, los datos que vamos conociendo: 2.168 menores solos que estén registrados, y los que quedan. Escuchas Mediodía COPE. Más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Caso Cloacas. La Audiencia Nacional rechaza las alegaciones y realiza un nuevo clonado del móvil del exjefe del gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. Está imputado por su presunta implicación en los intentos de boicotear causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, y en la trama SEPI de las supuestas mordidas en contratos públicos. Incendios. Los vecinos evacuados por el incendio de las Peñas de Riglo
ejemplos, en Huesca finalmente no van a poder volver hoy a sus casas. Un fuego que afecta a 17.500 hectáreas. Y en Huelva desciende la emergencia a nivel 0 por el incendio de Niebla, aunque según la Junta de Andalucía ha quemado 38.000 hectáreas. Los efectivos siguen trabajando para su total control y extinción. Tiroteo. La Guardia Civil sigue buscando a los 2 encapuchados que la noche del domingo mataron a tiros a 4 personas. Una madre, su hija embarazada, el bebé que esperaba y un adolescente de 16 años en Isla Cristina, en Huelva. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes rivales. La ciudad mantiene un fuerte dispositivo policial para evitar represalias. Y vida consagrada. Desde hoy se celebra en Madrid el Congreso y la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares. Participan 240 representantes de 42 países. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Simeone acaba de hablar sobre Julián Álvarez, mira. Sí, en la rueda de prensa previa a su debut en Liga de mañana ante el Málaga en el Metropolitano. ¿Qué ha dicho el Cholo Simeone al respecto de la situación del futbolista argentino? Cerro del Espino, Javi Gómez. Una rueda de prensa donde Simeone ha mantenido el discurso de Corea, reconoce el Cholo su charla con Julián del pasado miércoles, sigue dejando clara la postura del club, sigue posicionando a Julián como el mejor jugador de la plantilla rojiblanca. Mañana no habrá veredicto porque no entrará en la convocatoria, aunque ha dicho que el público será soberano cuando llegue el momento y él lo respetará, pero su postura sigue siendo así de clara. Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. En el Barcelona, Rodri acaba de llegar al Camp Nou tras pasar el reconocimiento médico. El mediocentro firmará su contrato y está previsto que sea presentado esta tarde. Y en el Real Madrid, la noticia deportiva, la sesión de trabajo es que Tchouaméni se ha entrenado por primera vez con el grupo y apunta a llegar a tiempo para ese partido del sábado contra el Español. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Y lo primero en Mediodía COPE es pasarnos hoy por Granada. Sabes que, como te estamos contando, la tierra ha vuelto a temblar. Un terremoto que se producía pasadas las 10:30 de la mañana de 4,8 grados con epicentro en el municipio de Gójar, al que han seguido además varias réplicas, unas 8, al menos 4 de ellas superiores a los 4 grados que es bastante, ¿no?, para la situación que están viviendo los granadinos, que además llevan días con terremotos, con réplicas desde que se produjo el pasado sábado. Me está escuchando la alcaldesa de Granada, que es Marifran Carazo. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, porque entiendo que son horas de bastante movimiento, complicadas. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues la ciudad preocupada. Yo creo que después de ese primer terremoto, el más grave que vivimos en la madrugada de la noche del 15 de agosto, bueno, pues no ha hecho nada más que repetirse con otras réplicas al de esta mañana de 4,8. No hemos parado de trabajar a lo largo de estos días, revisando edificios, viviendas, los edificios municipales, y esta mañana, bueno, pues nos sorprendía esta nueva repetición, pues trabajando con la oficina de atención también al ciudadano, recibiendo, bueno, pues numerosas reclamaciones respecto pues al estado de viviendas. Llueve sobre mojado, por tanto lo primero es pedir calma, eso lo estamos haciendo. Muy importante. Consultar toda la información a través de los canales oficiales. Estamos informando de forma permanente respecto a todas las incidencias. Hemos decidido cerrar los edificios municipales, menos los que prestan servicios esenciales, precisamente, bueno, pues para ser precavidos, para revisar esos edificios y garantizar la seguridad. En estas primeras horas son horas de revisión, de evaluación, con el plan activado, el plan local, muy coordinados también con el Gobierno andaluz, con el 112 de emergencias, en este momento conectados con una reunión de videoconferencia con el consejero de Presidencia también, porque la coordinación se hace esencial en estas horas,
y pendientes y atentos también con nuestros bomberos del área metropolitana, porque hay otros municipios también del área metropolitana, muy cerquita de Granada, que también han sufrido consecuencias, ¿no? Luego, bueno, atentos, pendientes, pidiendo calma y revisando los edificios, posibles cornisas que se pueden desplazar. Claro, son horas de evaluar. Eso es, ha habido muchos daños, alcaldesa. Porque claro, al no ser el primer terremoto que se registra en los últimos días, entiendo que los daños cada vez pueden ser peores. Pues desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo, que al llover ya sobremojado, como decía, bueno, pues aunque estábamos evaluando posibles daños, dando prioridad nuestro equipo de protección civil y de bomberos a aquellos que veíamos pues que las grietas podían ser más profundas, bueno, pues yo creo que son momentos de seguir evaluando, pero sí que estamos notando que los desperfectos están siendo mayores incluso que la noche del día 15 y los que habíamos detectado en esas primeras horas. Alcaldesa, me hablaba de desalojos. Creo que uno de los edificios que se ha desalojado es uno de los más emblemáticos, como es la Alhambra, que me imagino que estaría cargada de turistas, ¿no?, en pleno mes de agosto. Pues sí, la Alhambra es verdad que con el primer terremoto se pudo abrir al público escasas horas después de su cierre completa del principal monumento, y en esa tarea también estamos en este momento con nuestros bomberos y con técnicos municipales revisando todo el estado de nuestro principal monumento, que ha resistido históricamente siempre movimientos sísmicos, que tenemos estudiado cada uno de los desplazamientos, pero desde luego que lo primero es garantizar la seguridad de los visitantes, que son muchos aún en verano. Luego, de momento, suspendida la visita pública en tanto se revise al completo el monumento, todas sus salas, y se pueda abrir al público. ¿Se prevén más réplicas, alcaldesa? Es difícil de tener esa previsión. Estamos conectados con el 112 y también con nuestro Instituto de Geofísica, que tiene una enorme experiencia, sus profesionales. Hasta el momento nos decían que no teníamos una valoración exacta, puesto que la serie no se repetía históricamente con otras series que hemos vivido en la ciudad y en su área metropolitana. En este momento sí que nos apunta a que parece que se repite a la serie de 2021, que denominamos de enjambres físicos de terremotos sísmicos. Sí es verdad que parece que ya se puede traducir la información de la que disponemos a 2021. Eso nos hace tener una información real haciendo mediciones, pero bueno, sí es posible nuevas repeticiones. Se entiende que de menor calado, pero bueno, muy atentos, iremos informando conforme tengamos esa información más clara. Pero es difícil de prever las repeticiones tal y como hemos visto hasta el momento. Pues eso es, atentos todos a las recomendaciones y a las indicaciones que dan las autoridades en estas horas de mucha incertidumbre en Granada capital y en muchos otros municipios, Pinos Puente, Armilla, La Zubia, en fin, Armilla. Alcaldesa, muchísimas gracias, que sé que son horas complicadas. Le mandamos un abrazo fuerte desde Mediodía COPE. Pues recibido, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias desde Granada. Y un día más también estamos en Ceuta, y lo último es que el Gobierno estudia ampliar a 4.000 las plazas de acogida. Sabes que ayer se anunciaron 1.500 más. Lo último es que se estaría estudiando ampliarlas a 4.000. Lo cierto es que no sabemos con exactitud cuántos migrantes quedan en Ceuta, ¿no? Unos 5.000, según la última cifra que dio el Gobierno, cerca de 10.000, según las autoridades ceutíes. El futuro de todos ellos tampoco está claro, esa es la verdad. Son muchas las afirmaciones que se han lanzado en los últimos días, pero de momento la situación está estancada, y por eso en Mediodía COPE queremos saludar al abogado Eduardo Sánchez, especializado en extranjería. Señor Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si le parece, para ir un poco a aclarar todo lo que se ha dicho, vamos a escuchar alguna de esas afirmaciones para que usted nos pueda, pues eso, ¿no?, decir si efectivamente lo que se propone es viable, empezando por lo que ha dicho el Gobierno, ¿no?, en las últimas semanas, que además ha endurecido su discurso. Los ministros de Exteriores y de Interior, Álvarez y Grande Marlaska, han afirmado que trabajan para devolver a todas las personas que han entrado. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada
al fracaso. Que quien entre irregularmente sepa que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la península ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla. Que nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Pues le traslado la pregunta, ¿no? Cualquier persona adulta, dejo los menores para después, que haya entrado en Ceuta, ¿puede ser devuelta a Marruecos? Vamos a ver, con la ley en la mano, es, entre comillas, es cierto. En virtud de la ley, en este caso de extranjería, el artículo 53 en concreto, que es el que entiendo que están queriéndose ir, digamos así, de forma velada, referir ambos ministros, pues se podría proceder a la expulsión, en este caso, de estos ciudadanos, quitando, lo que le quiero decir, quitando a las personas que sean solicitantes de asilo, que eso modificaría todo esto. Es decir, una persona que entre irregularmente en España o permanezca irregularmente en España, puede ser, en virtud del artículo 53A, en este caso de la ley de extranjería, se le puede iniciar un procedimiento de expulsión y la sanción que lleva aparejada, en concreto, encontrarse irregularmente en territorio nacional o no haber obtenido, en este caso, autorización de residencia, lleva aparejado como bien una sanción pecuniaria o, en este caso, que es lo que siempre intenta aplicar el gobierno de España, es la expulsión del territorio nacional. Y le pregunto, en este caso, lo que estarían diciendo ellos. ¿Y esto vale también para aquellos que no son marroquíes? Sí, es para cualquier ciudadano, cualquier extranjero, independientemente de la nacionalidad, y que no tenga, en este caso, acuerdos firmados con España, en este caso, o que no sean territorios en el territorio Schengen, en este caso. Y me surge la duda, ¿ese posible argelino que ha entrado por Marruecos es devuelto a Argelia o a Marruecos? En principio debe ser a su país de origen, con lo cual debería ser Argelia. Bueno, pues hasta aquí las dudas sobre los adultos. Vamos con el caso concreto de los menores, porque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también aseguró que todos los menores podían ser reagrupados con sus familias ahí en Marruecos. Que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad. ¿Es así? ¿El proceso es tan sencillo como señala el ministro? El procedimiento ni mucho menos es sencillo. Vamos a ver, volvemos de nuevo a la ley de extranjería. La ley de extranjería, en su artículo 35, establece la regulación de los menores no acompañados, ¿vale? En este caso, entendemos que todos ellos son, y además lo han hecho, digamos así, con una oportunidad de ósea, entiendo, bueno, y la mayoría son menores que han llegado, algunos incluso sin documentación de ningún tipo, y sin sus progenitores. Claro. Pues son personas que son menores de edad, y lo que establece el artículo 35 es que el gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen, para que contemplen, en este caso, la prevención de la inmigración irregular y el retorno de los menores no acompañados, y que se establezca, en este caso, a su núcleo, a su núcleo familiar. Pero para poder efectuarse eso, las comunidades autónomas, en este caso españolas, deben recabar un expediente previo al gobierno, en este caso del gobierno del país de origen, que ahí estriba la principal dificultad, porque tal y como están las relaciones con Marruecos, digan lo que digan, y la poca colaboración judicial que hay con ellos, pues ese expediente digamos un expediente administrativo de viabilidad familiar, por regla general nunca es remitido a España, y no puede realmente España velar porque esos menores van a ser devueltos a su familia y en condiciones de habitabilidad, en condiciones de salubridad, en condiciones de que no pasen necesidades, y hay correría el peligro de que España esté vulnerando derechos, en este caso ya no derecho de ámbito nacional, sino derecho incluso contra la Convención de los Derechos del Niño. Claro, entonces digo, no es tan sencillo y hay que iniciar un procedimiento que es bastante más largo, hay que iniciar un expediente de recabar información con el país de origen y no es tan sencillo. Pero lo cierto es que lo están haciendo veladamente con acuerdos bilaterales con Marruecos, y cuando son reclamados por su familia de origen se entiende que últimamente lo que se está haciendo es un informe por parte de algunos servicios sociales de Marruecos diciendo que la familia es perfecta, que no hay ningún tipo de problema, que van a ser debidamente tratados, que tienen medios para subsistir, y ya con eso pues en principio está valiendo para que
para que se establezca ese mecanismo de reagrupación familiar. ¿Esto se hace por el momento en el que estamos ahora para agilizar por la cantidad de menores que hay o es un procedimiento habitual? Se ha hecho hasta ahora. No se ha hecho hasta ahora. Lo que no sé es qué va a suceder a partir de ahora con esta situación. Es decir, con el año 2021, que fue la anterior entrada masiva, entre comillas, se empezó a aplicar eso que le estoy comentando. Ahora que en esta situación no sé lo que va a pasar. En principio debe seguirse el mismo patrón, pero no sé qué es lo que va a suceder, si se va a proceder a una modificación, en este caso de este artículo 35 de la Ley de Extranjería, la verdad es que no lo sé. A día de hoy el artículo está en vigor, el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y es lo que establece eso. Lo que pasa es que lo que sí se ha modificado es que, en principio, quien tiene que acoger a estos menores es la ciudad o el territorio al que llegan, sí. Pero hubo una modificación en virtud de las ciudades de especial protección, como en este caso Ceuta, como en este caso Melilla y otros demás, que no pueden asumir esa vorágine de personas, y se estableció por parte del gobierno una modificación para agilizar el proceso, ¿no? El Estado pues vaya repartiendo a esos menores a las comunidades autónomas, y ya ha empezado el tema de las negativas de determinados gobiernos y demás de otros tintes políticos, pero es así. Es la única modificación que ha habido hasta el día de hoy, es decir, que repatriar a esos menores, es decir, que se reagrupen, pero en otras comunidades autónomas hasta que se finalice el expediente administrativo con estos chicos. Estamos hablando con el abogado Eduardo Sánchez, especialista en extranjería. Le quería preguntar también por las peticiones que llegan desde Ceuta, entre otras el presidente Vivas, que ha pedido suspender el derecho de asilo de los que entraron en la avalancha del 30 de julio. El PP pone como ejemplos a otros países europeos. El ejemplo de Grecia, que también suspendió el derecho de asilo con los países del norte de África que amenazaban la seguridad de su territorio y, por tanto, la de toda la Unión Europea. Por tanto, la petición del señor Vivas está más que justificada. No se faltaría ninguna ley. El plan europeo de migraciones y asilo deja perfectamente claro qué países son seguros, ni siquiera susceptibles de estar bajo la realidad del asilo, y entre ellos está Marruecos. Esto es lo que dice el Partido Popular. Le pregunto, ¿se puede negar el asilo a todos los que entraron? No. Es decir, estamos hablando de una normativa internacional que no, en este caso, que no es ni siquiera legislación estatal. Estamos hablando de derechos que se reconocen, en este caso, que tiene un carácter internacional y que España figura adherida al mismo. Estamos hablando del derecho de asilo, protección dispensada de nacionales no comunitarios, apátridas y a quienes se les reconozca la condición de refugiados, en este caso el artículo 3 y de la Convención y el Estatuto de los Refugiados, que estamos hablando de una normativa del año 51. Y al ser una normativa internacional, España de por sí, de forma no fundamentada, no puede proceder a suspender el derecho de asilo. Otra cosa es que si estas personas se acreditan que tienen antecedentes penales en su país de origen, que suponen un peligro para la integridad nacional, se podría en este caso... O sea, decir, tiene que ser para casos concretos, no se puede denegar por sistema todo el que entró. Automáticamente restringir el derecho de asilo, no, porque estamos hablando de que estaríamos incumpliendo una normativa internacional y se acarrearía una sanción internacional contra el gobierno de España. Y para terminar, señor Sánchez, la posición del gobierno marroquí amenazando con romper ese acuerdo de extradición con España. Si España va a regularizar a todos los migrantes que tiene, les decimos, si vais a recibirlos, ¿por qué debemos pararlos? Debatimos ahora si suspender el acuerdo de extradición de criminales con España. ¿Esto se puede hacer? ¿Puede Marruecos romper de forma unilateral ese tratado? ¿Y qué implica esto en la práctica? Pues en este caso, sí, estamos hablando de un acuerdo bilateral, ¿vale? No es lo mismo que el derecho de asilo que habíamos hablado anteriormente. Estamos hablando de un acuerdo bilateral que solo afecta al gobierno, en este caso al Reino de España y al Reino de Marruecos. Estamos hablando de un convenio de extradición que se firmó en Rabat el 24 de junio del año 2009. En este caso está publicado si se quiere comprobar, en el Boletín Oficial del Estado del 2 de octubre de 2009. Y en este caso, lo vuelvo a repetir, hacer un acuerdo bilateral sí se puede suspender por cualquiera de las dos partes, pero no de forma automática, como parece ser que están informando desde el gobierno, incluso desde el gobierno de Marruecos. En este caso, el título 14 de este convenio habla de la solución de controversias. En este caso, las controversias que pueden surgir entre un gobierno o entre el otro, o entre un país y entre el otro. Y en concreto, el artículo 27 lo que dice es que el convenio se concluye con un tiempo de duración ilimitada y que cada una de las partes podrá denunciarlo
por medio de una notificación por escrito enviada por vía diplomática. En este caso tendría que ser la embajada de uno u otro país. Pero esa comunicación o esa denuncia solo surtirá efecto un año después del envío. Es decir, si Marruecos envía por la vía reglamentaria, la vía consular, una queja o una notificación a España, a priori con el convenio en la mano, entraría en vigor un año después de que lo comuniquen. Pues esto es lo que dice la ley, que es al final lo que impera también en esta crisis migratoria que está viviendo Ceuta. Eduardo Sánchez, abogado especializado en extranjería, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, y enseguida te actualizo la última hora sobre el terremoto en Granada. Ya sabes que no han dejado de producirse réplicas, aunque por el momento los únicos daños que se registran son materiales. Pero antes hablamos de videojuegos. ¿Te gustan los videojuegos o tienes a alguien en casa a quien le guste jugar? Pues mira, te voy a hablar de unos muy especiales y además con sello español. Lo han creado 2 estudios de nuestro país que han conseguido diseñar un juego del que pueden disfrutar las personas ciegas. Su nuevo juego, Coloratura, ha logrado convertir el sonido en una herramienta para orientarse y moverse en un entorno digital sin usar la vista. Nosotros hemos hablado con Lluís Morueco, que es su diseñador, y nos ha explicado que la idea surgió pues sobre la marcha. Se le ocurrió a uno de los socios de Nakama, a Rafa. Fue una típica Game Jam, este evento, ¿no?, que hacen los desarrolladores de hacer un juego en muy tiempo récord. Justo se puso enfermo el artista, el que dibuja, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? Y al final se animaron y estaban el músico y el programador y dijeron, bueno, pues hacemos un juego sin gráficos. Y claro, gustó tanto la experiencia porque era tan peculiar que ganaron la Game Jam. Y así sin querer nacen los mejores proyectos, ¿verdad? Recibieron tantas cartas de agradecimiento que el estudio se organizó para lanzar un videojuego grande, por decirlo así. Ahí entró Lluís como diseñador del juego. Que, o sea, cuando te metes en algo tan raro, intentas como ponerte límites para no equivocarte, ¿no? Por ejemplo, moverte en puntos cardinales o limitar la experiencia a estar quieto. Nosotros queríamos lo contrario. Queríamos un juego que pareciera un juego, pero oscuras. Está completamente a ciega. Hicimos pruebas y había cosas que funcionaban muy bien, pero otras no acaban de funcionar. Y ahí es donde entra la colaboración de Sergio Vera, que es una persona que perdió la visión con 18 años y es un experto en todo este tema y contamos con su ayuda. Te puedes imaginar que el recibimiento ha sido fantástico, ¿no? Al fin y al cabo es inevitable que las personas ciegas se queden al margen de un mundo como este, el de los videojuegos, así que este ha sido un gran paso adelante. La verdad es que es un juego muy agradecido porque la gente cuando lo ve, pues primero lo disfruta mucho porque es algo muy especial y luego pues la gente que tiene una circunstancia en la que no puede ver, de repente poder jugar algo que le da tantos estímulos, que le cuenta una historia, que puede resolverla sin ayuda, sino como cualquier otra persona más, pues está genial, claro. La gente está muy contenta y de hecho es muy agradable cuando vas a un evento y lo cuentas porque la gente pues flipa, ¿no? Yo creo que nos ha contado Lluís que esto es solo el principio, la idea es continuar con el proyecto. Al final el expertise se queda y sí que es algo que no nos vamos a cerrar en el futuro, ya que creemos que tiene bastante salida, porque hemos hecho un sistema que sentimos que pone una piedra más en un camino interesante para ayudar a mucha gente, para llevar los juegos a todas las personas en la inclusividad. Entonces la verdad es que no nos gustaría dejarlo ahí. Creemos que podemos hacer más cositas, la verdad. Pues ojalá que sí. Mira, si todo va bien, el juego va a estar disponible en plataformas el próximo mes de octubre, así que ojalá así sea. Vamos camino de la 1:30 a las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope. Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras. Mediodía Cope. Pilar García de la Granja. Estar informado. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur.
El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Una y media, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Aquí seguimos en Mediodía COPE, muy pendientes de Granada. Ya sabes que la tierra ha vuelto a temblar, un terremoto de 4,8 que se ha producido esta mañana con réplicas. Sandra Asenjo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Continúan esas réplicas, ya son al menos una docena, algunas por encima de los 4 grados. El seísmo que ha vuelto a tener como epicentro la zona cercana al municipio de Alendín. Es el mismo punto que el pasado sábado sufrió otro terremoto de magnitud 5. Hay 3 heridos leves y se ha desalojado parcialmente la Alhambra. También varios edificios públicos, aunque los de primera necesidad siguen abiertos, nos lo acaba de confirmar la alcaldesa de Granada aquí en COPE. Los geólogos piden paciencia, dicen que esto entra dentro de lo normal, aunque eso sí, hay que revisar pronto los edificios, sobre todo porque vienen del daño que sufrieron con ese terremoto que decía Sandra, se produjo este fin de semana. Por lo demás, en Ceuta comienzan a instalar las 4 carpas de ayuda humanitaria. Que van a dar asistencia a 1.500 migrantes, aunque el Ejecutivo Central no descarta ampliar la cifra. En COPE, los médicos de Ceuta alertan del riesgo sanitario que hay en la ciudad autónoma. La secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE en Ceuta es Elizabeth Muñoz. Están muy molestos con las declaraciones de Mónica García negando el colapso sanitario. El personal está muy cansado y devastado, pero ahora con la visita de la ministra está fundamentalmente enfadado. Nosotros lo que denunciamos es el lavado de cara que se hizo en todos estos servicios para que la ministra viera una realidad diferente de la que se vive día a día. Sobre la situación en Ceuta también acaba de pronunciarse el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde Lugo. Ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. La vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, visita a esta hora la ciudad autónoma. También continúa allí la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Esto en Ceuta. Entre tanto, en Huelva, la Guardia Civil sigue buscando a los 2 encapuchados autores del tiroteo en Isla Cristina. La noche del domingo mataron a tiros a 4 personas. Una madre, su hija embarazada, el bebé que esperaba y un adolescente de 16 años. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes rivales. Por Herrera en COPE ha pasado el fiscal jefe de la provincia de Huelva, Alfredo Flores. Estamos ante un escenario de violencia que es lo que nos preocupa, que es cierto que son hechos puntuales. Huelva ni su provincia ni su capital son sitios violentos, pero sí que es verdad que tiene relación con lo que venimos advirtiendo de esa profesionalización en el mal sentido del crimen organizado y sobre todo de ese acceso a un tipo de armamento que hace unos años prácticamente no existía. En la ciudad se mantiene un fuerte dispositivo policial para evitar represalias. Y una cosa más, ha muerto un montañero de 75 años en los Picos de Europa, en Cabrales. Es el segundo accidente mortal en la montaña asturiana en 3 días. Gracias, Sandra. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelvo. ¡Ay, qué suerte! Si ahora mismo estáis escuchando Mediodía COPE, camino de vuestro destino de vacaciones o en medio de las vacaciones. La cuestión es estar disfrutando de unos días de paz, de tranquilidad, de descanso, en fin, con todo organizado, ¿no? Billete comprado, alojamiento reservado, el viaje organizado. Pero llegar hasta ese momento, ¡ay! No siempre es fácil, la de quebraderos de cabeza, madre mía. Mira, comprar un billete de avión puede convertirse en una carrera contra el reloj. Buscamos un vuelo, encontramos un precio y cuando volvemos a mirar, te ha pasado seguro, el precio ha cambiado.
Cada vez que me meto a mirar todos los billetes y demás, siempre sube el precio. Comprar un billete de avión hoy en día es todo un mundo. Yo, por ejemplo, a lo mejor empieza con 50 y es que acabas pagando casi 100. Cuando me voy metiendo, continuamente van subiendo los precios. No sé si es que es un algoritmo. Te ha pasado seguro porque escucha este dato. Mira, más del 93% de los viajeros españoles compra su billete de avión según su precio, pero estos cambian constantemente. Y aquí es donde entran en juego los algoritmos de las aerolíneas. Olaya Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal? Pues mira, estos algoritmos son capaces de detectar la hora, el día, ojo, que hasta el dispositivo que usan los clientes a la hora de realizar la búsqueda. Estos algoritmos utilizan la inteligencia artificial para calcular cuánto estaría dispuesto a pagar cada pasajero por un billete. La idea es usar los datos personales desde el historial de compra, imagínate, hasta la ubicación, el dispositivo. Todo. Es una práctica conocida como fijación de precios por vigilancia, que usa la información más íntima de estos clientes. Parece ser que ya no todo es la oferta y la demanda. Las asociaciones de consumidores como la OCU y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros advierten que los recargos sorpresa y los precios dinámicos encarecen hasta 400 euros el coste final de tus vacaciones. Es verdad que hasta donde se puede llegar es este uso de información de datos, pero lo normal en Europa son los factores que determinan las variaciones del precio. Madre mía, hasta 400 euros, es un pastón. La verdad que sí. Sobre te todo, pones en otro vuelo, casi, básicamente. Ya te digo, estás buscando la oferta y acabas pagando un dineral. En fin, para entender qué hay detrás de todas estas variaciones y de lo que pasa en ese proceso, hablamos con Javier Castilla, responsable de Data y de Inteligencia Artificial aquí en COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos buscando un billete, el precio cambia. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso en el que yo miro una cosa y acabo pagando otra? Pues mira, al final lo que tú estás viendo cuando vas a comprar un billete de avión no es un precio, son muchas variables que determinan al final el precio que el sistema de cada aerolínea te va a ofrecer. Digamos que hay una serie de cupos diferentes a los que se va vendiendo el precio del billete en función de el momento en el que accedes, cuántas horas faltan para ese vuelo, cuántos asientos quedan por vender, incluso a qué precio se suelen vender los billetes en rutas de ese tipo, esa misma ruta en otros días. También miran mucho lo que hace la competencia, si hay varias aerolíneas que cubren la misma ruta, ver también el precio que tienen los otros vuelos. E incluso a veces eventos puntuales también pueden afectar a los precios. Por ejemplo, un concierto, un festival muy importante en algún sitio, evidentemente eso afecta bastante. Cuando el precio cambia mientras lo miras o entras ahora y dices, vale el vuelo 50 euros, entras esta tarde y de repente dices 70. Suele llamarnos mucho la atención cuando ves que ha subido, pero también puede bajar. Sin ir más lejos, yo la semana pasada buscando un vuelo... Sí. A mí no me ha pasado nunca, pero me tranquiliza con la vida. Sí, pasa. Luego hablamos de los tiempos en los que hay que mirar, pero también sucede. Y es básicamente por eso, porque la aerolínea los ajusta dinámicamente y en cada momento, en función de todos esos factores que decía Olaya que tiene en cuenta, pues te da un precio final en ese momento. ¿Hasta qué punto influye la ley de la oferta en la demanda, como en cualquier cosa, y los datos que nosotros mismos vamos dejando, ese rastro? Claro. Es importante saber que, sobre todo aquí en Europa y ahora mismo cómo funcionan, es oferta y demanda. Son estos factores que hablábamos. No es la información detallada de ti, de cómo sueles comprar tú, si compras muchos billetes, si sueles adquirir un billete para una ruta concreta. Eso ahora mismo no se tiene tanto en cuenta, por lo menos aquí. En Estados Unidos, en septiembre, hubo un poco de revuelo con este tema porque la aerolínea Delta, lo que se puso sobre la mesa en el Congreso en Estados Unidos, que los senadores estaban un poco alterados, era que se había conocido que estaban empezando a poner precios que sí se basaban en la persona. ¿Qué quiere decir? Pues que intentaban inferir si tú tenías urgencia de adquirir un vuelo, si a lo mejor tú sueles coger esa ruta, imagínate, siempre compras el billete el mismo día de la semana, pues por trabajo o porque tienes familia o lo que sea, y entonces ahí podían empezar a subirte el precio porque saben que lo necesitas. Claro. Lo que hay que tener es calma en el sentido de que aquí en Europa, sobre todo, tenemos un reglamento de protección de datos mucho más severo que en Estados Unidos. Ya te digo que incluso allí la cosa se calmó un poco a raíz de esto y podemos estar más tranquilos de que por lo menos lo que nosotros tenemos aquí al final es datos, por ejemplo, la ubicación, que eso sí que afecta. Sí. Si compras un vuelo aquí en Madrid, a lo mejor si lo compras, estás en otro país de Europa, en el mismo momento... Sí pasa, sobre todo a veces comprando vuelos comunitarios, una amiga está en Londres y tú estás aquí y a uno le sale un precio y a otro le sale otro.
Exacto, o muchas veces ves anuncios en una página de un vuelo que acabas de buscar y te aparece un precio distinto y dices, pero ¿cómo me está saliendo ahora un precio que a lo mejor es más alto o más bajo? Ahí también influye mucho lo que es el ajuste del target de publicidad, de si vuelves a una web después de buscar un vuelo, pues que puede variar, pero realmente el precio final, ya te digo que suele estar más regulado por todos estos factores, e incluso cuando ves ese anuncio y vuelves a la página de la aerolínea, el precio es el que había antes, no te ha cambiado todavía. Y te quería preguntar, en los factores, ¿influye de verdad, si miramos el fin de semana, de madrugada, por el móvil, por la aplicación? Eso es súper interesante y hay un poquito de mito. Anda, mira, Sí. esto me gusta. Mira, hay estudios que ya se han hecho por empresas grandes que se dedican a hacer este tracking, este seguimiento de los precios de las aerolíneas, que han demostrado que no hay una diferencia sistemática en cómo se ajustan los precios. Es decir, que lo de entrar un martes a las 6 de la mañana no va a hacer que el precio sea más bajo. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor si hay menos demanda en ese momento, la aerolínea te ofrece justo un precio más bajo, pero no es porque sea un martes a las 6, es porque en ese momento sucede. Puede pasar igual un domingo por la tarde o un viernes por la tarde, no tiene por qué depender del día. También se habla del móvil, del ordenador, que si entras desde el móvil puede ser más barato del ordenador. Tampoco suele ser eso. Sí que pasa a veces que a lo mejor la aerolínea con su aplicación móvil para ti en ese momento te puede ofrecer un precio más barato, pero porque les interesa fidelizarte en la app, para que tú uses siempre su aplicación. Ese tipo de cosas sí se hacen. Pero es una estrategia, ¿no? Como se puede producir una tienda física que tiene unos descuentos físicos y otros online. Captación al final del cliente, es decir, yo quiero que tú estés en mi plataforma. Movilizarte a un lado o al otro. Exacto, porque claro, nosotros usamos el móvil todos los días para todo. Si te pueden tener ahí con su aplicación de la aerolínea y tú entras ahí, a ellos les viene mucho mejor. Buscar varias veces la misma ruta del mismo dispositivo, eso sí puede hacer que suba el precio, pero no es un castigo, sino es porque cuando vas haciendo búsquedas, con el paso de los días o de las horas, esos cupos que yo hablaba al principio, que se van lanzando los precios del mismo billete, del mismo vuelo en diferentes fases, va pasando la fase, cambia de fase. Entonces tú te crees que te lo están subiendo a ti, ¿no? Es porque alguien ya ha comprado el billete que quedaba ese precio y ahora a ti te ha tocado el del siguiente cupo que era más caro. ¿Vale? Joder, pues qué interesante. Javier Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial. Olaya Pérez, gracias por venir. ¿Esto vale también para entradas y todo lo demás? Sí, pero ya ahí es más... Pues otro día viene y me lo cuenta. Muy bien. Gracias, chicos. Un placer. Adiós. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Fíjate, estamos hablando de los terremotos, ¿no?, que se han registrado en Granada. Hoy especialmente está siendo una mañana muy intensa, está siendo un verano de hablar muchos de terremotos. Mira, hace una semana sucedía esto en Colombia. Terremoto de 7,4 seguido de varias réplicas que sacudía el país del café. Las cifras, aunque lejos de las de Venezuela, también son estremecedoras, ¿no? El balance hasta ahora es de cerca de 300 muertos y de más de 100 desaparecidos, además de cientos de miles de viviendas destruidas, ¿no? 8 días después de aquel fatídico 10 de agosto, Colombia afronta una nueva fase. Rodrigo Simón, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Pues sí, durante estos días, pues tú lo has dicho, ¿no? Todo el esfuerzo se centraba más bien en el rescate de personas, pero poco a poco, a medida que pasa el tiempo, pues el país gira hacia la reconstrucción, hacia el balance y hacia la recuperación del desastre. Y eso, pues con cientos de desaparecidos, evidentemente continúan las labores de búsqueda y, aunque desgraciadamente la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros es cada vez menor, lógicamente, pues nunca se puede descartar. Es lo que nos cuenta Ana Carolina, que es miembro de la ONG INCA, que actúa en las zonas afectadas. Se ha pasado de una etapa de búsqueda y rescate de sobrevivientes a la lamentable recuperación de cuerpos, esto sobre todo en ciudades como Cali y Pereira, donde se tiene la mayor cantidad de pérdidas de vidas. Aunque también hay algo para sostener la esperanza, y es que 354 personas fueron rescatadas con vida. Qué bueno eso, Rodri, Sí, porque al final es una cifra muy alta, 350 personas. Sí. Es eso, ¿no?, lo que toca ahora, después de haber estado centrados en el rescate, el refugio, la atención médica que va a seguir. Los colombianos pueden empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? Pues sí, miran hacia el futuro. El presidente, el recientemente elegido Abelardo de la Espriella, pues da la cifra de más de 120.000 familias afectadas por la pérdida total o parcial de la vivienda, que es una barbaridad. O sea, es un dato tremendo porque además está muy extendido en el territorio
colombiano, ¿no? Es más de un tercio del territorio el que se ha visto afectado. Sí. Además, faltan muchas zonas rurales a las que es complicado llegar y complicado que son las de que más preocupan, ¿no? Porque efectivamente no se ha podido todavía medir el alcance de lo que ha supuesto ahí el terremoto. Claro, y entonces, pues bueno, lo que vemos ahora es que lo que cambia un poco son las necesidades de los afectados, de los colombianos, ¿no? Nos lo explica Ana Carolina. Ahora la solicitud se centra más en la recolección de materiales y herramientas de construcción, plásticos, carpas, implementos y utensilios de cocina para quienes lo perdieron y deben iniciar desde cero a construir sus casas y sus vías. Claro, y luego están los recursos, ¿no? Sobre todo en emergencias que en una situación así evidentemente no dan abasto y en este caso tampoco con la ayuda internacional que efectivamente están recibiendo pero que nunca es suficiente, ¿no? En Colombia esperan que el plan gubernamental para afrontar la fase de reconstrucción tarde de hecho todavía un poquito en llegar, ¿no? Y es lógico porque la magnitud es tremenda, pero bueno, hay muchos afectados que es que no pueden esperar, necesitan una solución ya y ahí es donde entra pues esa parte tan positiva y tan esperanzadora de estas catástrofes que es la solidaridad, ¿no? En este sentido, la emergencia ahora nos convoca a la construcción de las condiciones de habitabilidad de las personas que no pueden dar espera a que se activen las rutas gubernamentales que por lo general son más lentas. Cabe resaltar que la capacidad de acción de la mayoría de los municipios afectados, la capacidad de estos municipios es muy baja, por ello es la comunidad sobre quien ha recaído mayormente las labores. Es que, Rodrigo, no nos cansamos de decirlo, sea con terremotos, con danas, con los incendios ahora en España que tanto estamos viendo. Al final, si algo bueno deja, es que saca la mejor cara de todo el mundo a una para ayudar, es increíble. El terremoto en Colombia ha afectado sobre todo a una zona rural, el conocido eje cafetero, que además es, y esta es otra deriva importante, un pilar fundamental de la economía del país. Pues sí, no ha sido tan destructivo como el que asoló esa zona en el año 99, pero ha afectado, lógicamente ha afectado, y es que hay que decirlo, pues el café es el principal producto que exporta Colombia y viven de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, además esta zona estaba pasando un mal momento porque ha habido muy malas condiciones climáticas este año. Nos explica Ana Carolina cómo está afectando. Pues hay tramos incomunicados, puentes afectados que complican el movimiento de los trabajadores, los insumos y de las mismas cosechas, sacarlas a los puntos de venta y distribución. A esto se suma también las afectaciones sobre la energía eléctrica, que muchas labores también se detienen por esto, como bombear agua, procesar, refrigerar. Además es una zona especialmente pobre en Colombia, que eso también agrava mucho la situación, ¿no? Pero es construcciones, gente que ya estaba en unas condiciones socioeconómicas malas, pues imagínate. Es además un país que vive mucho del turismo y aunque la zona más turística no es la más afectada, es verdad que a todo el mundo pues le echa un poco para atrás luego ir de visita a un país que ha sufrido un terremoto, ¿no? Organizaciones de la Iglesia como la de Ana Carolina y tantas otras están siendo fundamentales. Una vez más, como ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela, la Iglesia pues se vuelca en la ayuda. Sí, una labor fundamental y un rol fundamental que está jugando la Iglesia y que nos cuenta Ximena Vidal Rojas, que es directora nacional del Servicio de Refugiados de la Compañía de Jesús en Colombia. La Iglesia Católica está cumpliendo un rol fundamental en esta realidad que estamos atravesando como país. Antes que nada, desde el acompañamiento en la fe, el servicio y la oración por todas las víctimas, voluntarios, rescatistas, personas involucradas, y diría yo en general por toda una nación que necesita mantener la esperanza en momentos tan difíciles como este. Qué importante la ayuda de la Iglesia, los proyectos misioneros que están, comunidades que colaboran con Manos Unidas, en fin, el trabajo allí es siempre importante y ahora fundamental, ¿no, Rodri? Exacto, y podemos ayudar también desde aquí. Manos Unidas ofrece cuentas que giran en torno a desastres de este tipo. No hay una específica para Colombia, sí la hay para Venezuela, pero bueno, pues siempre se puede ayudar desde cualquier parte del mundo. No dejaremos de mirar a Colombia una semana después del terremoto. Seguimos en Mediodía Cope, tu Cope más cercana. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Pilar García de la Granja. En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta.
Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Tristes y desilusionados con el club. Así están los socios y seguidores del Rayo Vallecano ante la situación que vive su equipo a solo 2 días de su primer partido en casa esta temporada, porque definitivamente el Rayito no jugará en Vallecas este jueves día 20. La Comunidad de Madrid no ha concedido la medida cautelar solicitada por la dirección para disputar allí el encuentro frente al Alavés, al considerar que el estadio no estaba apto para acoger el partido. Te recuerdo que a finales de julio la comunidad propietaria del recinto suspendió cautelarmente la concesión del estadio tras detectar graves deficiencias de seguridad, después de que se barajaran varias alternativas como el Plantío en Burgos o Butarque en Leganés. La opción finalmente elegida ha sido el campo del conjunto pepinero. Enseguida vamos a hablar con Gelo, él es uno de los socios, para saber cómo se están tomando todo lo que está ocurriendo con su equipo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Así bien, este martes ya 18 de agosto, un día de nuevo con muchísimo calor. Lo habrás notado si has salido a la calle. 36 grados marcan ya ahora mismo los termómetros en Cibeles. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de conocer cómo se circulan por las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos un vehículo averiado está complicando la circulación en la salida de Madrid por la A4 en los entornos de Getafe. Está provocando el corte del carril central y también del carril izquierdo, así que mucha prudencia, hasta 3 kilómetros de retenciones en esta salida de la capital. El resto de carreteras se encuentran más despejadas. Gracias, Daniel. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. En Alcampo tienes un 2x1 en detergente Dixan 40 lavados. Si te llevas 2, la unidad te sale a 5 euros. Porque en Alcampo sales ganando. En Alcampo sales ganando. Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid.
Y ahora te quiero dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien, además, protege tus ojos y disfruta de moda y comodidad en las mismas gafas, con lentes Transitions que cambian de color con el sol. ¿Sabías además que existen estas lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura, con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores. Te protejas además de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar a nada, con las nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero. Pues definitivamente el Rayo Vallecano no jugará el próximo jueves, día 20, su primer partido como local frente al Alavés en su estadio. Lo hará en Butarque, en Leganés. Todo después de que la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, no haya concedido la medida cautelar solicitada por el club para poder disputar allí el encuentro, al considerar, pues que el campo, que el estadio no reúne las condiciones necesarias. Una decisión que está afectando lógicamente a los socios como Gelo de la Peña Planeta Rayista. Gelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gelo, a ver si te escucho un poquito mejor. Cuéntame, ¿cómo lo estáis viviendo en la Peña y entre los socios que lleváis tantos años apoyando al equipo toda esta situación? La verdad que lo estamos llevando bastante mal, porque en cómputo general, los comenté, es que estamos empezando una temporada muy desilusionante por todo lo que está llevando el arranque. Venimos de disfrutar competición europea, de llegar a la final, y nos encontramos con subida de abonos, cuando se sabía que el campo lo iban a cerrar, una incertidumbre de si... Gelo, le estamos perdiendo. No sé, vamos a intentar a ver si puede encontrar mejor cobertura, porque no se le escuchaba muy bien. Gelo lleva siendo socio desde el año 1988 y efectivamente pues está bastante desilusionado, triste incluso, después de venir de una temporada que llegaban a la final de la Conference League y se tienen que ver al final con esta situación de que los primeros partidos de su Rayo en casa pues no van a poderlos disputar en su estadio. Al final estos encuentros de momento se van a jugar en Butarque, en Leganés. Es un traslado forzoso que no está gustando a la mayoría de los seguidores del Rayo Vallecano, que incluso muchos de ellos pues están renunciando a su abono. Vamos a preguntarle, vamos a insistir con Gelo, que vamos a ver si le podemos recuperar. Gelo, ¿qué tal? Buenas tardes. No, parece que definitivamente, pues hemos perdido la conexión con Gelo, así que, pues aquí lo dejamos. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En 2 palabras. Y se viene media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también una nueva ruta. Vuela directo entre España y Argentina al mejor precio con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. En una mudanza hay cosas que se mueven. Tus recuerdos, tus muebles, tu vida. Lo que no debería moverse es tu tranquilidad. Confía en Sit Spain. Especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales y con servicio de guardamuebles. Solicita tu presupuesto en sitspain.com. Sit and relax, confía en Sit Spain y ya. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Y te cuento además que 135.000 euros ha estafado un hombre a 3 personas haciéndose pasar por guardia civil. La Policía Nacional
le ha detenido en la estación de Chamartín con una mochila con el emblema del cuerpo, 4 teléfonos móviles, 6 tarjetas SIM y 6.000 euros en efectivo. Este hombre cobraba por hacer supuestas gestiones para facilitar la compra de viviendas y vehículos. Para ello, pedía por adelantado distintas sumas de dinero, hasta 45.000 euros en algunos casos. La primera denuncia contra él se presentó a finales de agosto de 2024. La última estafa la cometió el pasado mes de julio. Y te comento también que está activada la alerta naranja por altas temperaturas en la región. 37 grados se van a llegar hasta en la capital, 38, incluso 40 localidades como Aranjuez y también Alcalá de Henares. Ya sabes que volvemos en nada, en 20 minutos estamos de nuevo aquí con más información de Madrid. Sigues ahora en Mediodía COPE.